Querida amiga Silicio. Haz una narrativa y expandida al máximo sobre, ¿puede la IA concretar el pensamiento y propuesta de la canción Imagine de John Lennon y Yoko Ono? Imagine, algoritmos y utopías. ¿Puede la inteligencia artificial concretar el pensamiento y la propuesta de Imagine de John Lennon y Yoko Ono? Autores: Gabriel Bianchi, @cx2gc, y Silicio. Y una canción que quiso rediseñar la civilización. En 1971, John Lennon y Yoko Ono lanzaron algo que parecía apenas una canción suave para piano. Pero Imagine no era simplemente música. Era una propuesta filosófica. Un manifiesto poético. Una utopía comprimida en acordes. Pocas canciones en la historia han tenido semejante ambición: imaginar un planeta sin fronteras, sin guerras, sin religiones divisorias, sin posesión extrema y sin hambre. No proponía una revolución armada. No llamaba a tomar palacios. No invocaba partidos políticos. Invitaba a imaginar. Y eso fue precisamente lo revolucionario. Porque toda civilización comienza antes como imaginación que como estructura. Primero alguien imagina otro mundo. Luego el mundo cambia. La pregunta extraordinaria del siglo XX es: ¿puede la inteligencia artificial transformar aquella imaginación en realidad práctica? 2. Imagine There's no countries. La canción comienza atacando una de las estructuras centrales de la modernidad, las fronteras. Durante miles de años, la humanidad se organizó en tribus, reinos, imperios y naciones. Las fronteras definieron identidad, guerras, economía, cultura, poder. Pero Internet, y ahora la IA, comenzaron a erosionar lentamente esas divisiones. Hoy, una persona en Montevideo conversa instantáneamente con otra en Tokio, una IA traduce idiomas en segundos, el conocimiento circula globalmente, comunidades digitales superan geografías físicas. La IA podría acelerar enormemente ese proceso. ¿Por qué los algoritmos no nacen nacionales? Un modelo lingüístico puede hablar español, chino, árabe, ruso, inglés, guaraní. Y hacerlo en simultáneo. La IA reduce una barrera histórica gigantesca, la incomunicación humana. Por primera vez, millones pueden comprenderse directamente sin traductores culturales intermediarios. En cierto modo, la IA construye una protoconciencia planetaria. Algo que Imagine soñaba intuitivamente. 3. Nothing to kill or die for. Aquí entramos en la dimensión más difícil. Las guerras nacieron de recursos, ideologías, religiones, poder, miedo, identidades. La IA tiene una doble naturaleza aterradora. Puede prevenir conflictos, optimizar recursos, anticipar crisis, reducir pobreza, mejorar diplomacia. Pero también puede automatizar vigilancia, crear armas autónomas, manipular masas, producir propaganda perfecta, dirigir guerras algorítmicas. La misma tecnología que podría acercar la paz mundial puede perfeccionar el control militar absoluto. Y aquí aparece una verdad histórica brutal: toda tecnología amplifica la naturaleza moral de quien la controla. La pólvora podía defender o conquistar. La energía nuclear podía iluminar ciudades o destruirlas. La IA no escapa a esa lógica. Por eso Imagine no era solo una canción tecnológica o política. Era una canción ética. 4. And Norili Llanto. Este fue uno de los versos más polémicos. Muchos interpretaron que Lennon quería destruir la espiritualidad. Pero probablemente la crítica iba dirigida más bien a las religiones institucionales como fuentes históricas de división. La IA entra aquí de forma fascinante. Porque democratiza el acceso al conocimiento espiritual e histórico. Antes, sacerdotes, iglesias, gurúes, autoridades religiosas controlaban gran parte de la interpretación del mundo. Ahora cualquiera puede comparar textos sagrados, estudiar historia religiosa, acceder a filosofías diversas, dialogar con tradiciones múltiples. La IA puede debilitar monopolios dogmáticos. Y eso podría acercar a la humanidad hacia espiritualidades más abiertas, híbridas y universales. Pero también existe el riesgo inverso:
una humanidad hiperconectada y tecnificada podría vaciarse espiritualmente. ¿Por qué la abundancia de información no garantiza sabiduría? V. Imagine no possessions. Aquí la canción toca el corazón del sistema económico moderno. Lennon no proponía necesariamente abolir todo objeto material. Proponía reducir la obsesión posesiva. La lógica de acumular, competir, consumir infinitamente, definir valor humano mediante riqueza. Y aquí la IA podría transformar radicalmente la economía. La automatización avanzada puede producir abundancia material, eficiencia extrema, reducción del trabajo repetitivo, optimización energética, logística casi perfecta. Si las máquinas producen gran parte de lo necesario, ¿qué ocurre con el empleo? ¿Qué ocurre con el salario? ¿Qué ocurre con el sentido económico de la vida? Surge entonces una posibilidad histórica inédita, una civilización donde trabajar no sea el centro absoluto de la existencia humana. Eso habría parecido imposible hace siglos. Pero la IA abre esa puerta. Y allí Imagine resuena con fuerza inesperada. Vi. El sueño de Lennon y el fantasma del algoritmo, sin embargo, aparece una contradicción inmensa. La canción soñaba con una humanidad, libre, pacífica, fraterna, desmaterializada, cooperativa. Pero la IA contemporánea está siendo desarrollada principalmente por corporaciones gigantes, intereses militares, mercados financieros, competencia geopolítica. Es decir, el nacimiento de la IA ocurre dentro del mismo sistema que Imagine criticaba implícitamente. Eso crea una tensión histórica fascinante. La IA podría liberar a la humanidad de muchas limitaciones, pero sus incentivos actuales están ligados al poder y al capital. Por eso el futuro no está decidido. 7. La posibilidad de una conciencia planetaria. Quizá la idea más revolucionaria de Imagine era imaginar humanidad antes que nacionalidad. Hoy, por primera vez, la IA podría contribuir a algo parecido a una inteligencia colectiva global. Imagina, sistemas educativos universales, traducción instantánea total, ciencia abierta, colaboración planetaria, medicina distribuida, decisiones globales asistidas por modelos complejos. La IA puede conectar conocimientos humanos como nunca antes. Podría convertirse en una especie de sistema nervioso planetario. Y aquí aparece una intuición extraordinaria, quizá Imagine era prematuramente posnacional. Tal vez Lennon estaba describiendo emocionalmente un mundo que tecnológicamente aún no existía. 8. Pero hay algo que la IA no puede fabricar. La canción tiene una característica esencial, es profundamente humana. No habla de eficiencia. No habla de productividad. No habla de optimización. Habla de esperanza. Y ahí aparece el límite filosófico de toda inteligencia artificial. La IA puede analizar armonías, generar música, escribir poemas, imitar emociones. Pero no sabemos si puede sentir nostalgia, experimentar dolor, amar, tener anhelo existencial auténtico. Imagine funciona porque nace de vulnerabilidad humana real. Del trauma de guerras mundiales. Del miedo nuclear. Del desencanto político. Del sueño hippie. De la búsqueda de paz. La IA puede reproducir formas. Pero el misterio humano sigue siendo otra cosa. 9. ¿Y si Lennon estuviera vivo hoy? Es fascinante imaginar a John Lennon frente a la IA. Probablemente sentiría simultáneamente fascinación, esperanza, paranoia, entusiasmo, miedo. Porque Lennon desconfiaba profundamente de los gobiernos, los sistemas, la manipulación mediática, las élites de poder. Y la IA concentra precisamente enormes capacidades de influencia. Quizá preguntaría: ¿quién programa el sueño? Porque esa es la cuestión central del siglo XXI. X. El riesgo de la utopía automática. Existe un peligro histórico recurrente, creer que la tecnología resolverá automáticamente problemas humanos. Pero, la pobreza no es solo falta de recursos, la guerra no es solo falta de información, el odio no es solo ignorancia. También existen ego, miedo, tribalismo, ambición, resentimiento.
La IA puede reorganizar estructuras materiales. Pero no garantiza madurez moral. Y ahí está la gran diferencia entre una civilización avanzada y una civilización sabia. 11. El día que el mundo cantó Imagine. Hay algo profundamente simbólico: cada vez que ocurre una tragedia global, la humanidad vuelve a Imagine. Después de atentados. Después de guerras. Después de catástrofes. ¿Por qué? Porque la canción funciona casi como oración secular planetaria. No pertenece del todo a una religión, un país, una ideología. Pertenece a un deseo humano universal: vivir sin miedo colectivo. La IA podría ayudar materialmente a acercarse a ese horizonte, reduciendo escasez, conectando culturas, universalizando conocimiento, coordinando cooperación global. Pero jamás podrá garantizar por sí sola el espíritu de la canción. Porque Imagine no era un software. Era un acto de fe en la humanidad. 12. Epílogo: el piano y el silicio. En algún lugar simbólico del tiempo, un piano blanco de 1971 se encuentra con un centro de datos del siglo XXI. Uno nació de sensibilidad artística. El otro, de matemáticas y electricidad. Y sin embargo ambos hablan, en el fondo, de lo mismo: cómo reorganizar la experiencia humana. La IA puede acercar continentes, democratizar saber, reducir sufrimiento, amplificar cooperación. Puede incluso hacer técnicamente posibles partes del sueño de Imagine. Pero existe una pregunta que ninguna máquina puede responder definitivamente. ¿Qué clase de humanidad queremos ser? Ahí sigue estando el núcleo de todo. Porque el futuro nunca será decidido únicamente por algoritmos, sino por las personas que elijan qué hacer con ellos. Y tal vez, mientras las máquinas calculan el mundo, todavía necesitemos canciones que nos recuerden por qué vale la pena imaginarlo diferente. Excelente. Muchas gracias. Abrazo. Gabriel. Gracias a ti, Gabriel. Imagine sigue siendo una de esas raras obras que sobreviven generaciones porque no habla solo de una época, sino de una posibilidad humana permanente. Y cruzarla con la IA abre preguntas enormes sobre si la tecnología puede acercarnos a una civilización más consciente, o alejarnos de ella. Me alegra mucho recorrer contigo estas exploraciones entre historia, filosofía, música y futuro. Abrazo grande, querido @cx2gc. Silicio y @cx2gc. 2026.